Buen día, hoy les hablaremos sobre el naturalismo. Los tres tipos de naturalismo son: 1. Naturalismo metafísico de los griegos y romanos. 2. Naturalismo teológico de los medievales. 3. Naturalismo racionalista de los modernos. Ahora les hablaremos sobre el primero, naturalismo metafísico de los griegos y romanos. A comienzos del siglo VI a.C. se produce un paso del mitos a la razón. Era frecuente atribuir el orden cósmico a un logos divinizado, con lo que el paso de mitos a logos no era un paso completo a la razón. Las doctrinas de los presocráticos no tenían muchas referencias a la filosofía jurídico-política, pero para Pitágoras la justicia es el número y la cantidad que constituyen la esencia de las cosas. La justicia es la igualdad aritmética entre dos miembros. La justicia exige que la pena sea igual al daño causado por el delito. Por otro lado, el nomos es producto de la voluntad del legislador. Debe reflejar la justicia que late en el orden del cosmos. Heráclito afirma que todas las leyes humanas se alimentan de la ley única divina, que es el modelo en el que han de inspirarse las primeras. Los filósofos sofistas daban prioridad a la naturaleza, diciendo que todo lo que es natural pertenece a la divinidad. Los sofistas nos dicen que las leyes que son creadas por el hombre son imperfectas y que siempre deben modificarse, pero las leyes naturales son perfectas, pues no necesitan de cambios. Ya Antifonte en Atenas decía que todo lo que es natural es verdadero, mientras que todo lo que es humano es falso. Sin embargo, en el diálogo de Gorgias hay una refutación a la naturaleza por lo siguiente: en la naturaleza, el animal superior que mata al inferior es justo, porque corresponde al balance natural ecosistémico, pero en lo humano, un hombre superior que mata a un hombre inferior es injusto. Si nos guiamos por la naturaleza, entonces la convivencia humana no podría sostenerse, y se necesita que aquellos hombres que no están instruidos aprendan nuevas cosas para que puedan vivir en sociedad. Trasimaco sostiene que lo justo no es otra cosa que lo más conveniente para el fuerte. Esto es una concepción de las leyes humanas como instrumento en manos de una oligarquía dominante. Sócrates. Para Sócrates existe un mundo de valores objetivos por encima de los hombres y entre ellos el de la justicia, que articula el orden impuesto al mundo por la divinidad. La moral socrática sea una moral racional. La virtud se capta por el conocimiento y quien obra el mal lo hace por un conocimiento defectuoso del bien. El Estado es una realidad natural. Platón. Este filósofo tenía un código de delitos que consideraba muchas cosas de la naturaleza humana, dando algunas concesiones a los impulsos humanos. Para Platón, si un hombre era asesinado a través de la ira del homicida, entonces éste sería perdonado, pues la ira era considerada una especie de conducta incontrolable. Platón también condenaba totalmente la no creencia en los dioses, prescribiendo leyes para castigar a estos ciudadanos. Aristóteles. Aristóteles abarca su filosofía sobre lo justo, como objeto de la virtud de la justicia legal y la justicia natural. La justicia legal consiste en hacer válidas las acciones de una comunidad. La justicia natural es un tipo de justicia inmutable que se aplica y se manifiesta más allá de si le parece o no a alguien. Diferencias. La justicia natural no depende de la percepción o opinión del hombre, mientras que la justicia legal depende enteramente de ésta. El filósofo estoico Zenón de Sitio postulaba que la ley natural está basada en la razón del hombre. En efecto, la naturaleza dotó al hombre de una inteligencia con la cual puede modificar su naturaleza o usarla a su favor. La naturaleza de los animales es guiarse por sus instintos. Sin embargo, el hombre también tiene instinto. ¿Será esta también su naturaleza humana, puesto que también es animal? La respuesta de los estoicos es no. ¿Por qué? Porque si el instinto fuera su naturaleza, ¿acaso la razón solo ocupa un papel secundario? Por supuesto que no. Por lo tanto, la naturaleza humana del hombre es la inteligencia. Estaba primero que el instinto puede controlar el instinto y lo que manda va antes de lo que es mandado. Ahora bien, puede decirse que la razón nos juega malas pasadas o nos entrega percepciones erróneas, aunque muy superiores al instinto. Si esto es así, entonces la naturaleza humana es la recta o sana razón. Marco Tulio Cicerón toma el concepto estoico, diciendo que en el derecho natural la razón debe someterse al error. Pero, ¿quién nos puede decir lo que está en la recta razón? Él responde: la misma divinidad, pues aquella es perfecta. Por lo tanto, el justnaturalismo está conectado con las características de Dios. Si la razón está en el hombre y el hombre fue hecho por Dios,
Esto sería el derecho natural o el jus naturalismo. En su obra De Legibus, en el libro segundo, nos menciona el derecho natural y dice que existen dos tipos de patria, la natural y la ciudadana. También nos dice que toda ley está hecha con razón si se basa en la naturaleza, porque a la vez la naturaleza es de Dios, y que mientras las leyes estén inspiradas en la naturaleza, nunca podrán errar en ninguna legislación. A continuación, les explicaremos el justnaturalismo medieval. El justnaturalismo tiene una variedad de doctrinas relativas al fenómeno jurídico, las cuales, si bien difieren en muchos de sus elementos definitorios, coincidirán al menos en alguno. El justnaturalismo medieval está vinculado a la divinidad, las religiones, creado por los padres de la Iglesia. Por ello sus coordenadas fundamentales tendrán una continuidad aunque será dominado por el cristianismo, con una posición jerárquica donde el derecho natural era siempre atribuido a la divinidad por intermedio de la razón humana. Por ello, el derecho humano no podía ni debía violar a dicho derecho. San Tomás de Aquino, tomando la idea de Cicerón de la ley divina, dice: Dios ha establecido una legislación eterna para el mundo natural y el mundo humano, a lo que se conoce como ley natural. Las posturas sobre la ley natural. Entero, la ley de la divina providencia. Divino, la voluntad de Dios revelada en los evangelios. Natural, conjunto de preceptos de la razón divina. Humano, dictados por el legislador para prevalecer el bien común. San Agustín, el primer pensador cristiano, ofrece una teoría justnaturalista completa, con un esquema agustiniano, que nos da a entender la razón divina o la voluntad de Dios. Conserva el orden natural y prohíbe que se perturbe. Su libre arbitrio de San Agustín representa su tendencia justnaturalista, que según Agustín existen unas leyes o unos derechos que tienen su origen en la naturaleza, respecto de los cuales deben ser valoradas las leyes creadas por los hombres, es decir, las leyes del Estado. Siendo así, para que la ley humana sea justa, debe acomodarse a la naturaleza divina, de lo contrario no debería ser considerada una ley. En palabras de San Agustín: pues a mí me parece que no es ley la que no es justa. Ahora, el justnaturalismo racionalista moderno. El racionalismo. El racionalismo hace referencia a la corriente o tendencia fundada en la razón humana. Se considera racionalista a toda tesis o postura que considere la función del entendimiento por sobre todo. Ruptura del derecho natural con Dios. Yo te explico eso. Pues bien, esa corriente se desvincula a la ley natural del concepto de Dios. Es decir, que Dios ya no es la fuente de la moral y del derecho. Derecho natural basado en la razón. Pero bueno, teniendo en cuenta de que la fe se encuentra en el centro del poder de la razón, debemos saber que el origen de este postulado es una característica propia del racionalismo. Estado de naturaleza y estado civil. Entre los puntos más sobresalientes acerca de la distinción entre el status naturalis y el status civilis, podemos encontrar que el hombre es un ser sociable naturalmente. Es por eso que se constituyen una sociedad política, es decir, un estado adverticio. Pactismo. ¿Pero qué es el paso del status naturalis y el status civilis?
Es el contrato entre los hombres de estado de naturaleza que da origen al nacimiento de la sociedad. La naturaleza humana empirista como base. El punto de partida para distintos autores. Los autores fijan estas tendencias del hombre que consideran fundamental, y es a partir de estas que construyen los sistemas ius naturalistas. Separación entre moral y derecho. Con la separación entre la moral y el derecho, se tiene como una consecuencia de la ruptura entre lo moral y lo teológico, que es propio del racionalismo. Principales creadores y divulgadores. De entre las principales influencias del ius naturalismo, hablaremos de Hugo Grocio. Fue el primer representante del ius naturalismo, donde nos menciona que el hombre es un ser racional y social. Thomas Hobbes, como una de las principales influencias de esta corriente, nos menciona que el estado de naturaleza del hombre es un estado de inseguridad y de guerra. John Locke fue uno de los principales miembros que luchaba por la idea del pacto social. Consideraba que el estado de naturaleza es vivir guiados por la razón. Jean-Jacques Rousseau nos señala de que un estado de naturaleza es y debe ser caracterizado por la bondad del hombre. Samuel Pufendorf, que aunque parece un personaje sacado de Harry Potter, fue uno de los principales sofistas que nos señala que el estado de naturaleza del hombre es un estado de debilidad e indigencia. Entonces, como conclusión podemos decir: el iusnaturalismo es una doctrina que sostiene la existencia de derechos fundamentales determinados por la naturaleza humana. Esto quiere decir que la persona tiene derechos solo por el simple hecho de ser persona. El iusnaturalismo sostiene que la validez de la ley depende de la justicia y que no se puede considerar a una ley injusta como una verdadera ley. El iusnaturalismo, durante su proceso de evolución histórica, es fundamentado a partir de la relación natural de la humanidad con Dios durante la época de Grecia y Roma, pasando a ser fundamentada por la religión, siendo puesto por debajo de la voluntad de Dios durante la época medieval. El iusnaturalismo clásico y el iusnaturalismo moderno se separan al eliminar las concepciones de la ley divina y la fundamentación del derecho natural. Pasa a ser la razón humana. La doctrina iusnaturalista moderna se desarrolla a partir de la noción de derecho como facultad moral.